yo estoy luchando por liberar a Venezuela, amenacen lo que me amenacen, ocurre lo que ocurra. Tendencia mundial. Hola amigos, hoy tenemos una noticia muy importante. Por favor, comparte este contenido y míralo hasta el final. Vamos ahí. Marco Rubio acusa a Maduro de ser un criminal. Estados Unidos y Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio, donde el funcionario confirmó el movimiento y apuntó contra Nicolás Maduro. Escuchemos. Bueno, Maduro es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo comunidades, así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. Ellos son grupos designados narcoterroristas. Algunos de ellos utilizan esta vía marítima o aérea para hacer entrega de veneno a los Estados Unidos y estos grupos van a ser confrontados. Eso lo dijo el presidente Trump desde el inicio y van a ser confrontados. Pues comenzamos hablando sobre esta noticia, este despliegue de tropas en el Mar Caribe. Galo, la decisión del gobierno de enviar tropas al sur del Mar Caribe es un claro mensaje hacia el régimen de Venezuela. Claro que sí, y es una muy mala noticia para los narcos, porque precisamente todo lo que son los narcos submarinos, las embarcaciones que contaminan a los contenedores en alta mar y por supuesto para cualquier tráfico marítimo y también las narcoavionetas no podrán circular con tranquilidad porque supongo que estos buques de guerra prácticamente tendrán radares que podrán rastrear absolutamente todo lo que ocurre tanto en el océano como en el espacio aéreo. Y esta es una muy mala noticia y no se admiren si más temprano que tarde ocurre alguna operación similar a la que hizo Ucrania en Rusia. ¿Recuerdan ustedes con los drones encima de los camiones que de pronto se activaron y explotaron en los campamentos militares rusos? Algo así podría suceder en México y sería muy interesante ver qué sucede y cuáles serán las reacciones en Latinoamérica, sobre todo de México, de Colombia y de Venezuela. Claro, y esa era justamente mi segunda pregunta. Orián, ¿qué reacciones pudiéramos esperar de gobiernos como el de Colombia y Venezuela o República Dominicana, que parecería que las relaciones diplomáticas, al menos con Venezuela, están totalmente rotas? Recordemos que el Comando Sur se reunió con miembros del Departamento de Defensa de República Dominicana hace unas semanas y en el caso de Venezuela la respuesta que hemos visto hace minutos que ha dado Diosdado Cabello en el momento que supuestamente denunciaba una incautación de explosivos, le preguntaron sobre esta decisión de Estados Unidos de desplegar buques en el Caribe en esta lucha contra los cárteles y decía que, que el régimen venezolano también estaba desplegado en esta zona, en su mar Caribe, así lo decía. Ahora, no hay duda que esto pone en la mira al régimen de Nicolás Maduro y que Estados Unidos en las últimas semanas ha ido reforzando su estrategia contra Maduro. Recordemos que hace unas semanas se le designó como líder del Cártel de los Soles. Al Cártel de los Soles fue designado como organización terrorista internacional. Luego se duplica la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, información que lleva a su captura. Después la fiscal Pam Bondi anuncia que han incautado $700 millones en bienes relacionados al dictador y ahora esta decisión que esta mañana estremece a toda la región. Todavía lo que queda por definir, ya está la confirmación del secretario de Estado Marco Rubio y también cuáles son los buques que van a formar parte de esta misión. Justamente esas declaraciones a las que hacíamos en referencia de Diosdado, dice, nosotros también estamos desplegados y el único cártel de drogas que opera a la luz del mundo es la DEA. Fuertes declaraciones. Siguiendo esa política de asedio sobre estas organizaciones criminales, justamente lo comentabas tú, Orián, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que el Departamento de Justicia llevó a cabo la incautación de bienes vinculados a Maduro por una suma que dijo supera los $700 millones. Vamos a escuchar esas declaraciones y enseguida las comentamos.
Eso es crimen organizado, no es diferente de la mafia. Y Maduro y todo lo que se relaciona con sus bienes superan los 700 millones de dólares en total, los cuales ya hemos incautado. Sin embargo, su régimen de terror continúa. Esos activos incluyen 2 aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, vehículos, 9 vehículos creo, miles de millones de dólares en joyas y dinero en efectivo. Sin embargo, esta operación del crimen organizado sigue funcionando. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. Evidencias culposas para Maduro. Relaciones delincuenciales. Y la pregunta es, ¿está haciendo referencia a propiedades, a dinero incautado recientemente? ¿O estamos hablando de propiedades incautadas en el pasado? Galo, ¿qué has podido averiguar? Bueno, básicamente aquí es de que este dinero incautado, estas propiedades, es un duro golpe para el narcotráfico, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver, esto ha sucedido anteriormente y no ha habido mayores cambios ni no ha pasado nada. Algo muy importante de notar aquí es que Trump no bromeaba y que ahora mismo ha tenido una agilidad tremenda en acorralar a regímenes como el de Maduro, pero también a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no olvidemos que la mayor parte de los cárteles de la droga se crean en México y se extienden por toda Latinoamérica. México es la cuna del narcotráfico latinoamericano y si desaparece el narcotráfico en México, desaparecerá en Latinoamérica. Ahora, es muy importante también notar que este intercambio, por ejemplo, de reos que hubo de 26 reos mexicanos, es una clara señal de cómo Claudia Sheinbaum no ha tenido otro remedio que ceder y entregó incluso a uno que lo voy a mencionar, Servando Gómez Latuta. Es clave, por ejemplo. ¿Y por qué razón? Porque este hombre era un maestro rural que era el líder de esta organización criminal, la familia michoacana. Y él era muy conocido por grabar a la gente que él corrompía. Incluso en una ocasión grabó a un exgobernador de Michoacán. Entonces, la pregunta es, ¿logrará él hablar? Porque él era incluso una de las personas que daba entrevistas, le encantaba hablar. Entonces, imagínense ustedes que sabiendo que él tiene posiblemente estos videos, tuvo que incluir en este grupo de 26 reos a Latuta, lo cual muestra que el gobierno mexicano está en serios aprietos y es una buena noticia para Latinoamérica, porque es increíble que la presidenta Claudia Sheinbaum, por un lado, tiene a la potencia más grande del mundo que le está diciendo yo te quiero ayudar a eliminar a los cárteles y ella recurre a la retórica de la soberanía para curarse en sano. Es realmente vergonzoso. Y te repito, te pregunto lo mismo. ¿Sabemos si esto incautado es de ahora recientemente o están hablando de incautaciones del pasado? Véase la casa de República Dominicana, véase las casas en la Florida. O los aviones también, que recordemos que muchos de ellos fueron incautados en República Dominicana, exactamente, y que después terminaron aquí en el sur de la Florida. Ella no da detalles de esto, sin embargo, yo lo que te puedo informar, porque lo he conversado con personas cercanas que están trabajando a nivel, digamos, legislativo y que denuncian constantemente la situación de la corrupción en Venezuela, es que hay datos que han sido claves para perseguir no solo bienes de Nicolás Maduro, sino vamos a hablar de la figura aquí que es la protagonista de todo el entramado, que son los testaferros. Son estas personas que se prestan para hacer negociaciones y lavar el dinero que estas personas producen. Y en ese sentido, el Departamento de de Justicia ha estado muy firme en este procedimiento para perseguir a todas estas personas que se han prestado para ello. Yo creo que el testimonio, por ejemplo, que debe haber brindado a la justicia el Pollo Carvalho,
Carvajal, una figura que fue clave en todo ese entramado militar y político en Venezuela, debe ser en este momento un arma fundamental para que tanto el Departamento de Justicia como otras agencias trabajen en función de ir tras la captura de todas estas personas que fungen como testaferros y que al mismo tiempo brindan esta inyección de dinero al régimen a través de la corrupción y el narcotráfico. Noticias de El Salvador. 5 individuos fueron detenidos en Acajutla, Sonsonate Oeste, cuando se desplazaban en un microbús por el cantón Punta Remedios. Uno fue arrestado por uso indebido de arma de fuego, otro por manejar en estado de ebriedad con alto grado de alcohol, y 3 más por oponerse a la autoridad. La captura se originó tras recibir una alerta sobre disparos desde un vehículo en movimiento. Las autoridades realizaron el procedimiento sin reportar más incidentes. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. En Nahuizalco, Sonsonate Norte, fue detenido un miembro de la estructura 18 Sureños, conocido como alias Azabache, Horchata o Niño de Maíz. Se le señala de distribuir sustancias ilícitas en los barrios El Calvario y La Trinidad. Durante el operativo, se le incautaron porciones de sustancias ilícitas, dinero, una balanza digital y un celular. Será procesado por pertenecer a agrupaciones ilícitas y por tráfico de sustancias ilícitas. En Zacacoyo, La Libertad Oeste, un conductor en estado de ebriedad provocó un accidente en la carretera hacia Jayaque. El hecho ocurrió de madrugada, cuando impactó contra una motociclista que resultó lesionada y fue llevada a un hospital. La prueba de alcotest reveló un alto nivel de alcohol en su organismo. El sujeto enfrentará cargos por conducción peligrosa y causar lesiones culposas. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Si te está gustando este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like. Apoyas mi trabajo. Sigue con esta noticia. La seguridad es prioridad en El Salvador, un gran país. El esfuerzo realizado por el gobierno de convertir a El Salvador en una tierra con jornadas sin de forma sostenida se traduce en una población feliz que goza de las condiciones de paz que se les ha proporcionado. Es un logro tremendo. Pronto se va a llegar a los 1000 días, que es a lo que se aspira. Así que ánimo y fuerza, y con el trabajo que se está realizando, lo más probable es que muy pronto se llegue a ese cometido. El analista de inteligencia, seguridad y antiterrorismo, Arturo Grandón, señala que desde el primer día de su mandato el presidente Bukele no ha bajado la guardia con los operativos de la PNC, que son acompañados por el personal del ejército, lo que ha permitido no solo la disminución en los sino en otros delitos como la extorsión y el robo. Y ponerlos en el SECOT, a quienes eran los más peligrosos, los más criminales, les entrega un mensaje claro. O sea, aquí o te arreglas o te vas a la cárcel y te secas. Entonces, cuando ven que eso efectivamente se está cumpliendo y que no es solamente una amenaza, por supuesto que van a cambiar de actitud. El experto detalla que el modelo de seguridad salvadoreño es efectivo hasta en sus fronteras, donde hay una muralla que no permite el trasiego de ilícitos. Y que se está llevando adelante, ¿cierto?, con el comando Zumpul, de control fronterizo recio. Eso ha llamado mucho la atención también por todo el problema que tiene los Estados Unidos con el control de frontera. El impacto positivo que ha tenido la detención de armamento, mercadería de contrabando, tráfico
en los límites del territorio se deben a la inversión que ha hecho el gobierno en equipo y tecnología a favor de los comandos y divisiones de la Fuerza Armada. Los videos que salieron a la luz de la reunión en la que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ofrecía beneficios a los pandilleros son tan solo parte de las pruebas por las que el exedil es acusado de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República cuenta también con varios testimonios, documentos y pruebas periciales que comprueban el cometimiento de este delito, además de fraude electoral. Ellos sostuvieron durante los periodos electorales del año del 2014, elecciones presidenciales, tanto primera como segunda vuelta, y en las elecciones para diputados y consejos municipales del año 2015. En el juicio hay 4 sujetos más implicados, entre ellos los exministros Benito Lara y Arístides Valencia, quienes negociaron la entrega de al menos $10 millones a las estructuras criminales bajo el disfraz de un programa de créditos para emprendedores. También es señalado el periodista Paolo Luers, quien es mencionado en dichas reuniones como mediador. Y pueden decir Neto Pajero, que nos vino a dar paz otra vez y Norman. Entonces lo que una persona en la que ustedes creen es en Paolo. Paolo les va a hacer llegar este mismo mensaje. La audiencia está programada para 2 semanas en el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador. En dichos encuentros incluso les llegaron a consultar a los pandilleros qué les parecía a Facundo Guardado como futuro ministro de Seguridad, dándoles completamente el poder a cambio de votos. La vista pública podría extenderse hasta el próximo 22 de agosto. Y por cierto, los votos negociados en estas reuniones eran para el candidato presidencial del 2014, Norman Quijano de Arena, quien en abril del año pasado fue condenado a 13 años y 4 meses por los mismos 2 delitos, agrupaciones ilícitas y fraude electoral. El exfuncionario tiene esa orden de arresto pendiente. El juicio se llevó a cabo bajo la figura de reo ausente, ya que huyó del país convirtiéndose en prófugo de la justicia. De acuerdo a la más reciente información, Quijano se encuentra detenido en Estados Unidos por temas migratorios. Y un pacto oscuro entre las pandillas y el gobierno, al que se le denominó tregua, llevó a los grupos criminales a ampliar el control de los territorios, a aumentar la práctica de la extorsión y brindó a otros el privilegio a los pandilleros. Las consecuencias de este acuerdo de no agresión entre los terroristas, donde los expresidentes Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, ambos del FMLN, facilitaron la negociación, fueron el incremento desmedido de la violencia. El gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril. Tras darle vida a la tregua, se admitía su función ante el mundo entero en el supuesto proceso de pacificación entre ambas estructuras criminales. Sin embargo, la estrategia tuvo un efecto adverso a lo esperado, debido a que elevó la cifra en el país. En el caso específico de la tregua, recuérdese que mucha gente dijo que esto no iba a durar una semana. Los cabecillas de las pandillas y los negociadores que representaban al gobierno del FMLN de Salvador Sánchez Serén entre 2014 y 2015, cuando el pacto estaba en su punto más intenso, acordaron entregar armas que estaban en su poder. Estos actos fueron incluso promovidos por la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario en ese entonces era José Miguel Insulza. Bueno, lo sabía la gente de centros penales, que era con quien habíamos tramitado la solicitud, las listas de quienes queríamos que estuvieran allí. Muy bien, queridos amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Les pediría por favor, si les está gustando este tipo de contenido, que puedan apoyarme a darles un like. Ahorita estamos en vivo y en directo, sí, a compartir en sus redes sociales y sobre todo disfrutar de esta transmisión en directo para ustedes. Sigamos viendo esta nota. El mejor presidente del mundo, Nayib Bukele. Este es un camino alternativo que a mí me impresiona muy bien, me pone hace que esté muy esperanzado. Este acuerdo entre los gobiernos de izquierda convirtieron a El Salvador en 2015 como la nación más sangrienta y violenta del mundo, elevando la a 103 por cada 100.000 habitantes, donde la policía registraba hasta 50 en 24 horas, lo que evidenciaba la ampliación del poder que había adquirido la MS-13 y el Barrio 18 durante esta estrategia gubernamental.
Bueno, y de hecho la Asociación de Colegios Privados de El Salvador se congratuló con el nombramiento de la nueva titular de Educación en redes sociales. Bueno, ellos han dicho, saludamos a la doctora y capitán Carla Trigueros, ahora nombrada por nuestro excelentísimo señor presidente Nayib Bukele como ministra de Educación, y extendemos nuestra mano y nuestro hombro a hombro para trabajar por la gran transformación de nuestro grande y ejemplar país. Y continuamos hablando de transformación, pero esta vez en el ámbito de seguridad. La Asamblea Legislativa conoció el informe de labores del Gabinete de Seguridad correspondiente al último año. Bueno, como parte de los resultados se destaca una contundente reducción de los delitos, sobre todo. El último año ha sido el periodo menos violento en la historia del país, así lo confirma el informe de labores presentado por el Gabinete de Seguridad. Entre los resultados se destaca una disminución del 99% en el promedio diario ha sido de 0.1. Ahora que el país es seguro, se ha trabajado en temas de oportunidades bajo la fase 2 y 6 del Plan Control Territorial. Se proporcionó asistencia social a 580 personas víctimas de la violencia. Por medio de los programas de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, se proporcionó talleres de clubes de aprendizaje a 115 niños. Como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad del país, la Policía Nacional Civil implementó estrategias orientadas a la reducción de los índices delictivos. Otros datos nunca antes vistos que se reflejan en los informes son: se contabilizan 294 días. Se registran 32.917 detenciones por diferentes delitos y la reducción del 50% de menores de edad, quienes en el pasado eran un blanco de la delincuencia. Los lineamientos del señor presidente de la República. Hemos decidido salir al rescate de la juventud salvadoreña. Los jóvenes de los años 90, que cuando estuvieron viviendo este mismo fenómeno, no fueron protegidos por la autoridad. De mayo 2024 a mayo 2025 se logró incautar 688 armas de fuego y se desarticularon 71 estructuras de pandillas. Tenemos un compromiso bastante fuerte e inamovible con los salvadoreños y con el país, que es el compromiso del Estado salvadoreño con la seguridad, la justicia y la protección de nuestra nación, es inquebrantable. Además, se reportan reducciones relevantes en distintos tipos de delitos como el hurto, extorsiones, robo de vehículos y secuestros. En El Salvador no hay más impunidad y como parte del informe del Gabinete de Seguridad se conoció el trabajo que se ha hecho contra la narcoactividad. Bueno, en el último año se han desmantelado 3 estructuras vinculadas al narcotráfico y 23 bandas de narcotraficantes. Además, se han detenido a 963 de sus integrantes. Como parte de estas operaciones, se confiscaron 24.414.66 kilogramos de diferentes tipos con un valor estimado de $606.062.360 con 95 centavos. Y ya Luis nos adelantaba cómo hemos conocido a la nueva ministra, pero vamos a conocer cuál es la trayectoria de la nueva ministra de Educación en nuestro país, que cuenta con un amplio abanico de experiencia en diferentes rubros. Bueno, la ministra Carla Trigueros se convierte en la persona ideal para poder liderar el trabajo de educación nacional debido a sus vastas credenciales que le van a permitir potenciar aún más el desarrollo de la comunidad estudiantil. Vamos a ver. La doctora Carla Edith Trigueros ocupa el cargo de ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, una líder joven, decidida y exitosa, con un antecedente de eficacia en gestión de crisis sanitarias y logística estratégica. Su designación inicia una nueva fase en la educación nacional, con el propósito de establecer orden, disciplina y excelencia en escuelas que ahora son seguras y libres de pandillas. Con una firme experiencia en el ámbito militar y sanitario, Trigueros dirigió con eficacia el plan de vacunación contra el COVID-19, asegurando la distribución de más de 33,000 dosis mediante el mecanismo COVAX. Su manejo fue reconocido hasta por UNICEF, que resaltó su función como mujer líder en la primera línea de la lucha sanitaria, formada en la
la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, Trigueros mezcló disciplina militar con educación médica y especialización en epidemiología. Trabajó en el Hospital Militar Central como su jefa de consulta externa y fue luego trasladada al Comando de Sanidad Militar en 2019. Ahora, en el Ministerio de Educación, hereda un sistema revolucionado, escuelas reconstruidas, espacios seguros y lejos del control de las pandillas, gracias al Plan Control Territorial. Su objetivo es preciso, fortalecer esta estabilidad y transformar en calidad educativa con criterios de excelencia y enfoque científico. Con disciplina, rigor y vocación de servicio, la ministra Trigueros no llega a prometer, sino a ofrecer resultados concretos. Su trayectoria en crisis y administración eficaz prevé una época de orden, innovación y alto rendimiento en la educación pública de El Salvador. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales afirmó que el sector registra un crecimiento superior al esperado y que esta tendencia continuará durante el resto del año. Las proyecciones para 2025 superan las expectativas iniciales, con estimaciones que apuntan a más de 13.000 millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios, según gremiales empresariales. Se refleja bien que está creciendo los bienes, que son alrededor de 6.000 millones, y los servicios que están creciendo más todavía, ¿verdad? Entonces, el servicio es muy intangible, pero ya estamos recibiendo bastante, casi 7.000 millones de dólares en servicios. Las exportaciones muestran un aumento significativo, lo que refleja el fortalecimiento de la producción local y la competitividad de las empresas salvadoreñas. Vamos a superar las expectativas que han dado los organismos internacionales en términos de crecimiento de El Salvador y vamos a crecer, para mí, a una tasa de alrededor del 3% en base a los análisis que hemos hecho. La demanda internacional de productos salvadoreños sigue en aumento, especialmente en mercados como Estados Unidos, lo que contribuye a consolidar el crecimiento económico del país. La última cifra que daba el Banco Central andaba en un crecimiento del 8%. Pudiera todavía avanzarse más porque el segundo semestre del año la exportación es mayor por la demanda que hay en Estados Unidos. Los empresarios confían en que este impulso exportador se mantenga y se traduzca en mayor inversión, más empleos y mejores oportunidades para la población salvadoreña. Muy bien, el excelente clima de seguridad y la ejecución de infraestructura de primer nivel han hecho que El Salvador sea uno de los destinos para eventos de talla mundial. Es decir, de que las olas son conquistadas. ¿Por qué? Porque se vuelve el epicentro de diferentes eventos de talla internacional y así lo están pronosticando las autoridades del Ministerio de Turismo de más eventos para el cierre de 2025. Veamos. La estrategia del Ejecutivo que busca impulsar el turismo a través de infraestructura moderna ha sido efectiva. En una de las más recientes obras está próximo a desarrollarse por primera vez en el oriente del país el desafío Surf City 2. Además, en septiembre, las olas de las playas de La Libertad serán sede del World Surfing Games, un evento de primer nivel que proyecta recibir a miles de visitantes. A la vuelta de la esquina vamos a tener el World Surfing Games, un torneo internacional de surf en playas El Sunsal y La Bocana. Vamos a estar recibiendo más de 500 atletas, más de 1.500 personas entre equipo técnico, familiares y amigos de estos atletas. El éxito del país como anfitrión de importantes eventos ha despertado el interés de diversas áreas, atrayendo incluso actividades internacionales como el Aviation Day, que se llevará a cabo en diciembre. Que es por primera vez que se hace aquí, organizado por la IATA, que es el organismo rector que tiene que ver con todo el tema de aviación y aerolíneas. Y también estamos trabajando muchísimo con el tema de atracción de más visitantes a través de más eventos internacionales. El auge del turismo también ha motivado foros empresariales donde participan representantes de distintas naciones que promueven la inversión y el crecimiento económico. También vamos a estar recibiendo el Get Forum del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, también vamos a tener un encuentro de mujeres de ONU Turismo aquí en El Salvador. Es decir, todos estos meses que vienen va a ser meses de varios eventos que vamos a tener en El Salvador. Con la temporada de mayor afluencia turística y el creciente posicionamiento del país como escenario de eventos internacionales, las autoridades proyectan recibir 4 millones de visitantes internacionales al cierre de 2025.